Hoy dedicamos este espacio cultural precisamente a presentarles, a hablarles de un libro que va a ser presentado aquí en Chipiona en primicia. Se trata de La Amapola Negra, los colgados de la transición, de Jorge Cabezas, cuyo autor nos acompaña aquí hoy en esta casa en Radio Chipiona. Buenos días, Hola, señor buenos días. Cabezas. Bienvenido a esta casa Radio Chipiona. Muchas gracias por haberme invitado. Y también nos acompaña, por supuesto, Manuel Monge, como representante de Nuevo Ateneo de Chipiona, entidad que organiza precisamente pues, este acto de presentación de este libro que, como decimos, se va a presentar aquí en primicia en Chipiona. Jorge, en primer lugar, ¿por qué elige Chipiona para presentar su libro a nivel de primicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque Chipiona estoy ligado porque mi mujer es profesora en el Instituto Salmedina, profesora de literatura. Llevamos ya 3 años aquí, estamos encantados de pasear por estas playas y por estos lugares. Y bueno, es decir, tenía la suerte de conocer también a Manolo, gracias a un extraño azar, ¿no? Es decir, al intentar saber qué se escondía detrás de ese hospital que hay ahí en una playa, ¿no? Que está ahí como reclamando preguntas, ¿no? Y gracias a eso conocí a Manolo y bueno, y hemos fraguado cierta amistad y por eso estamos aquí hoy. Bueno, dentro de los objetivos de Nuevo Ateneo Chipiona, que son los culturales, pues también habéis realizado, nos realizáis este tipo de actividades, ¿no? De promoción de la cultura, de libros y apoyando a escritores. En este caso, pues habéis decidido, ¿no, Manolo, organizar esta actividad? Exactamente, la sección de literatura, que es la que yo llevo más concretamente, pues bueno, siempre que podamos presentar un libro y un libro que va a gustar muchísimo, porque yo ya lo he leído, lo tenemos aquí, el libro parece un tocho, pero se lee muy bien porque tiene una letra muy grande. Muy grande. Y se lee muy bien y bueno, a mí me ha encantado porque está muy bien hilado y te lleva la historia de la transición desde 1976 hasta pues el 87 con la entrada en la OTAN, ¿no? Creo que fue. Sí, pero prácticamente el libro acaba, fíjate que es una curiosidad, porque luego parece que las cosas tienen más inteligencia de las que en principio se ponen, ¿no? El libro acaba cuando se derriba el muro de Berlín. Exacto. O sea, que llega desde la muerte de Franco hasta que realmente marca una época, ¿no? Para toda la izquierda, ¿no? Es decir, porque sobre todo en España, lo que fue la muerte de Franco, del dictador Franco, y luego la caída del muro de Berlín, que también supuso pues una gran conmoción, ¿no? Para saber dónde dirigirse, sobre todo los partidos comunistas y tal. Bueno, nos comentaba Jorge precisamente que es un libro de ficción, en este caso, pero con una base histórica, ¿no? Sobre esa época de la transición. Sí. Es un libro de ficción, hay mucho de autobiográfico y también de cosas vividas por mí, evidentemente, durante esos años. Yo pertenezco a esa generación, pero también he querido adornarlo con documentación real, ¿no? Es una especie de experimento y tal, porque creo que es bastante potente, ¿no? O sea, dicho con toda la humildad, porque evidentemente conjuga cosas reales, ¿no? Es decir, con una historia de ficción que también está basada, en cierto modo, en la realidad. Y de alguna manera eso va sirviendo para ir desentrañando todos los momentos y tal, ¿no? De aquellos años que mi generación, y sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, como Madrid y tal, ¿no? Pues tuvimos la ocasión de vivir, ¿no? A veces fueron momentos muy dramáticos, ¿no? Es decir, como por ejemplo la aparición de la heroína, o sea, hubo que conjugar muchas veces la política con la heroína, luego la aparición del SIDA. Todas esas cosas se viven en el barrio y forman parte de la transición y tal, ¿no? Afortunadamente nuestra generación, en mi caso, muchas personas de mi generación se salvaron o nos salvamos porque elegimos la política y no la heroína, pero hay quien eligió la heroína y no la política y realmente los resultados fueron catastróficos. Bueno, tenemos que decir que Jorge Cabezas, no lo hemos presentado, pero es periodista y escritor, no es su primer libro, ya tiene otros anteriores, experto en temas de investigación e interior, ¿no? Además ha colaborado con distintos medios de comunicación durante muchos años sobre precisamente estos temas, ¿no? Sobre los que le gusta escribir. Sí, yo llevo una larga trayectoria, una dilatada más que larga trayectoria periodística y tal. He trabajado en distintos medios. Mi carrera fundamentalmente periodística la desarrollé en Antena 3 Televisión, es decir, también participé en Espejo Público, en el programa Espejo Público durante 4 años. He llevado siempre temas de interior y luego también he colaborado en otros medios, vamos, en Televisión Española, he hecho bastantes reportajes y tal, ¿no? Pero fundamentalmente me he dedicado a la investigación periodística con temas de ETA y con temas del terrorismo islamista.
Y luego también una variante que es los temas de corrupción policial también ligados al narcotráfico, y cuyo resultado fue una serie que hicimos para Netflix, Lucía y la telaraña, y ahí está recogida gran parte de la investigación periodística que yo desarrollé y tal. Vamos a decir que llevo como más de 30 años metido en este mundo de la investigación periodística. Bueno, como ya decíamos, el próximo viernes, Manolo, tendrá lugar este acto de presentación del libro en el Castillo de Chipiona, entrada libre hasta completar el aforo. Va a ser un acto interesante, ¿no? Además vais a contar con la presencia de Wayne Jamison en este caso. Exacto. Cuéntanos. Vamos a guiar, Wayne y yo, vamos a guiar un poco la entrevista, la presentación, sobre todo por ligarlo con temas de la transición, temas, porque hay que decir que la novela, La Amapola Negra, es un bar, un restaurante en algunas ocasiones donde pivota toda la acción de este paréntesis del 76 al 87, desde la muerte de Franco prácticamente hasta la caída del muro de Berlín. Ahí cerramos los paréntesis de la transición, y hay dos personajes que son Esteban y Gregor, que se bifurcan en la vida, toman dos salidas, que la real, la que tomaron en aquella época. Dos caminos distintos, ¿no? Y entonces, con una ficción nos lleva a un recorrido histórico, eso es lo bonito de la novela. 13 capítulos, 13 años también, y bueno, va a estar muy bien. Entonces ahí vamos a intentar, Wayne y yo, pues ir por la novela a la vez que vamos también por la historia. Y sobre todo, lo más importante, al final, el debate y el coloquio que hagamos con las personas que queremos que colaboren. Hacer partícipe un poco también a esas personas que asistan a la presentación de este libro. Desde ¿no? luego, porque yo creo que la transición todavía tiene un debate abierto, o sea, ni mucho menos está cerrado. Nos han vendido una idea que en cierto modo es cierta, es decir, que fue una especie de victoria, ¿no? de éxito, ¿no? de que pudiéramos salir de una dictadura e ir a una democracia sin que realmente hubieran grandes altercados, ni hubiera... Pero evidentemente hay mucho que hablar sobre todo esto, porque eso también significó la pérdida, ¿no? la decepción, es decir, el abandono de muchas ideas y tal, ¿no? Y no sé si muchas veces mereció la pena haber abandonado todo eso y habernos quedado desarmados para el futuro, ¿no? Como de alguna manera le pasó a la izquierda y le pasó a mucha gente y tal, ¿no? También se puede mirar desde el otro lado, ¿no? Desde el punto de vista de la derecha, ¿no? De que a lo mejor la extrema derecha también cedió y se fue integrando en un gran partido y tal, ¿no? Tuvo que también claudicar. Pero bueno, de cualquier manera, lo interesante de todo esto es que hay un debate abierto, que no está cerrado ni mucho menos. De la transición hay todavía mucho que hablar. No es tampoco lo que nos han vendido simplemente una historia de éxito. Hay muchos recovecos, hay muchas historias, hay muchas intrahistorias, como dice el cartel y tal, ¿no? Y de eso es lo que se trata, de debatir, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando, Jorge, en este libro, en esta publicación? Pues este libro me lo he pasado muy bien realmente, porque como no era un libro de investigación propiamente dicho, aunque sí que de documentación, ¿no? Es decir, evidentemente tiene mucha documentación, pero... pues no lo sé, yo creo que pues como 6, 7 meses y tal, ¿no? Pero cuando las cosas las haces así, como que de momento te metes, ¿no? claro, Entre te metes en una historia y ya vives en esta historia y realmente los personajes te van llevando. Porque yo he descubierto luego, haciendo relecturas del libro y tal, cosas que yo no había pensado. Es decir, pero sin embargo que luego, o sea, simplemente por poner un ejemplo, decir, al final el libro, o sea, no voy a desvelar el final, ¿no? Pero que... hay una frase del Capital de Marx, ¿no? Que dice, un fantasma recorre Europa, ¿no? Es decir, siempre ha quedado esa sensación como que las revoluciones son un poco fantasmáticas, ¿no? Y mi libro acaba también un poco de manera fantasmática. Y de alguna manera recoge esa historia de Derrida, ¿no? De que los fantasmas y tal no pueblan la historia, ¿no? Y si vuelven una y otra vez y tal. Y eso que no estaba programado y tal, ¿no? Pero sin embargo luego cuando ya lo he visto digo, joder, es que realmente ahí también hay una especie de fantasma, es decir, como decía Marx, ¿no? De que recorre la historia, y aquí también se recorre esa historia, se vuelve a recorrer esa historia de manera fantasmática. Con lo cual, digo, hay como muchas trampas ahí que yo mismo me he puesto sin saberlo y que yo mismo voy desmenuzando cuando hago relecturas del libro. O sea, pero en definitiva me lo pasé muy bien. ¿Trabaja ya en algún otro proyecto? ¿Tiene ya en mente Sí, algo? voy a sacar otro libro ahora en abril, lo voy a sacar con Círculo Rojo. Y tal, ¿no? Y es una historia de ETA, la mayor infiltración que ha habido en ETA en Francia, pero también contada de manera ficcionada, porque no puedo contarla aún, no se puede contar aún de manera real, ¿no? Creo que a finales de abril va a salir,
Es una historia fascinante de una infiltración de un etarra en el sur de Francia, de una infiltración de un etarra que trabajó para la policía en el sur de Francia y que contribuyó sin duda a acelerar el fin de ETA en la última década, ¿no? Ese libro también me divertió mucho haciéndolo. Es una pena que no se pueda contar la historia tal cual es, porque aún se podría poner en peligro la identidad de esta persona y tal, ¿no? Pero de cualquier manera la ficción yo creo que está bastante bien contada, en el sentido de que podemos hacernos una idea de lo que pudo ser esos años para esta persona. Bueno, el libro imagino que está a la venta, se puede adquirir, ¿no? Sí. En librerías, tanto físicas como imagino que... Bueno, este libro en concreto se puede adquirir fundamentalmente por Amazon, porque es un libro autopublicado y tal, ¿no? Pero sí, también hay aquí en Cádiz va a haber librerías donde se va a distribuir y tal, ¿no? Pero fundamentalmente la venta es por Amazon. Todos los demás libros míos están en librerías y tal, algunos ya están agotados, se han agotado las ediciones, vamos, que ya no sean, porque ya tienen algunos añitos, ¿no? Y tal, pero otros siguen todavía vivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, el de Picoletos, ¿no? Picoletos es una historia del GAR, del Grupo Antiterrorista Rural de la Guardia Civil, y ese libro todavía está en danza. ¿Se podrá adquirir también allí el próximo viernes? ¿Habrá libros allí también para las personas que vayan y quieren aprovechar también la ocasión, ¿no? Para comentar con el propio autor? Manolo, el acto será a las 7 de la tarde, como decimos, una vez completado el aforo. Exacto. Se completa y bueno, no hay más cabida, ¿no? Muy bien, sí. Y bueno, tenemos la sorpresa porque él está recabando de varias personalidades vídeos cortitos hablando de la transición, hablando un poco del libro, y en el acto haremos visión y audición de esos vídeos. Por ejemplo, tenemos a Olga Biza, a Miguel Reyán, a Marco García Monte, el abogado, y algunos más que puede estar, y allí vamos también a visionar ese vídeo y a escucharlo, hablando de toda esta época. Sí, porque si te das cuenta, luego cada uno, cuando yo he recabado estas opiniones, lo que pasa es que, bueno, yo se lo agradezco mucho porque ellos mismos se tienen que grabar y tal, porque yo no puedo ir a grabarlo y tal. Pero te das cuenta que cada persona tiene una idea distinta de lo que fue la transición para ellos y tal, ¿no? Aunque todos coinciden en algo. Fue una época de entusiasmo, fue una época muy intensa, ¿no? Fueron años muy determinantes para los jóvenes de aquella época, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos marcaron a todos y tal. En eso coinciden todos, pero luego cómo la vivieron y tal, ¿no? De qué lado estuvieron, hasta qué punto se implicaron o no, y hasta qué punto los acontecimientos hablaron por ellos. Es decir, es interesante ver cómo cada uno tiene una historia. Ahora, sin duda, esos años les marcaron a todos. A todos. Pues nos queda invitar a que le acompañen el próximo viernes en el Castillo de Chipiona a este acto de presentación de la Amapola Negra, Los Colgados de la Transición, a las 7 de la tarde. Me gustaría que aprovecharais la ocasión para invitar, porque allí va a haber mucho más de lo que estamos contando aquí. Claro, no podemos desvelarlo todo. Esa es la idea, que venga después el debate, que sea muy rico, que muchas personas vivieron más de cerca todavía por edad la transición que yo, por ejemplo. Entonces allí, pues creo que el debate se va a enriquecer mucho y vamos a traer muchas cosas a colación a través de la novela, que es fantástica. Yo la he leído prácticamente en un día. Tiene 400 y pico de páginas, pero te engancha, tiene un hilazón muy bueno. Yo invitaría a los jóvenes, fundamentalmente, porque los jóvenes desconocen lo que fue la transición, ¿no? Y entonces, gran parte de lo que pasa ahora en este país y de lo que somos en este país, parte de aquellos años y tal, ¿no? Entonces, conociendo el pasado y conociendo lo que se fraguó en aquel, puedes comprender mucho mejor lo que está pasando ahora. Y también pueden digamos, ser melancólicos a la hora de decir, joder, es que fue una generación que batalló, que luchó, que no se dejó arrebatar derechos, que una vez que ya tal, salieron a la calle a conquistar derechos. Y yo creo que ese ímpetu por salir a la calle, por no dejarse arrebatar los derechos, es algo que los jóvenes tienen que comprender y tienen que saber que los derechos, la democracia se defiende en muchos lugares, en tu lugar de trabajo, en la familia, lo que quieras, con los amigos, tal, pero se defiende también en la calle cuando es necesario. Pues Jorge Cabeza, muchísimas gracias por visitarnos. A vosotros. Con esa, ya prácticamente medio chipionero, medio... Sí. Yo estoy encantado de conocer Chipiona. De estar por aquí. Y de la gente, ¿no? Es un sitio absolutamente alucinante para mí.
Pues muchísimas gracias y bueno, pues que esa presentación vaya estupendamente bien y muchísima suerte en esta nueva publicación y en las que vendrán. En las que vendrán, espero. Muchas gracias a vosotros. Gracias.